Traigo un tema, se llama ¿qué estoy haciendo? Pregunta. Es bueno que veamos, conforme a las escrituras, qué estamos haciendo. Ya conforme vaya avanzando el tiempo voy a ir explicando el tema, porque es una pregunta un poco, le falta más, hermanos, pero téngame paciencia. Acompáñenme a leer Romanos 7, versículo 15. Y vamos a empezar por ahí, amén. Qué bueno verlo en casa del Señor. Guapos, guapas, pero más guapos que guapas, amén. Gloria a Dios. Cuando tenga la palabra, me da un fuerte amén, por favor, para que podamos leerla, amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y en comunión con su Santo Espíritu. Y a su letra dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ayúdeme a orar y ore por mí. Amantísimo Padre que estás en el cielo, gracias te doy, Señor amado, por este tiempo, porque permite, Señor amado, que pueda compartir tu palabra, Señor amado, con tu último remanente, Padre, con tu pueblo, Señor amado. Gracias, Señor bendito, porque sabemos que tú eres el Todopoderoso, papá, que nada de esto puede ser posible sino por ti, Señor amado. Te pido, Señor amado, que me des sabiduría, Padre bendito. Te pido, Señor bendito, que uses mi boca, Señor amado, para que la palabra llegue a tu pueblo. Que no salga palabra de hombre, Señor amado, sino solo lo que sea tu voluntad, Padre bendito, que es tu palabra, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Prepara esos corazones, Señor amado, para que puedan recibir tu palabra, Señor bendito, y que pueda servir de edificación, papá, para el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Y este pueblo que va para el cielo dice: amén, gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Buenos Dios, amén. Y voy a empezar hablando que el apóstol Pablo, aquí en Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero ese es el versículo, el último versículo que le voy a leer, nada más se lo estoy adelantando para que se lo vaya memorizando. Amén. Amén. Y vamos a leer Romanos 7:7, búsquelo ahí para que lo leamos. Vamos a leer Biblia, hermanos, no hemos leído toda la semana, que vamos a emparejar. Dice la palabra de Dios: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que la ley nos ayuda a identificar cuál es el pecado, nos ayuda a identificar cuál puede ser la falla. Y les voy a poner un ejemplo rápido. Vamos a suponer que aquí en el pasillo tenemos un rótulo que dice 5 millas por hora es el límite, y usted va a 10. Usted rompió la ley, por lo cuanto la misma ley lo va a juzgar de pecado. Amén. Eso es lo que hace la ley. La ley nos juzga de pecado porque hay una ley. Dice el apóstol Pablo más adelante: si no existiera la ley, no hubiera pecado. Amén. Pero como hay ley, hermanos, tiene que haber un pecado o una consecuencia. Amén. Y vamos a seguir leyendo. En el versículo 8, dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Dice: tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que... uy, qué bonito se escucha. Ay, hermanos, ya me interrumpieron. Dice: tomando ocasión por el mandamiento, produce en mí toda codicia. ¿Qué quiere decir? Que al haber una ley que te diga no lo hagas, nosotros somos como los niños, hermanos. Nos dicen no lo hagas y corremos a hacerlo. Y eso es lo que pasa con la ley. Cuando está la ley que nos dice no lo hagas, nosotros es lo primero que hacemos. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que se llama carne, y mientras estemos en este estuche siempre vamos a pecar, y la carne siempre se inclina por todo lo que contradice a Dios. Entonces Dios dice: no adulteres, pero la carne quiere adulterar. No forniques, pero la carne quiere fornicar, porque esa es nuestra naturaleza caída.
Y siempre vamos a pecar. Durante estemos en este cuerpo de pecado, siempre vamos a pecar. Amén. Aquí traigo unas notas, dice, nos está diciendo que la prohibición de codiciar avivó el deseo de lo prohibido. Sin la ley el pecado está muerto, pero al haber una ley que nos diga que no lo hagamos, obviamente la carne lo quiere hacer. Siempre la carne se va a inclinar por lo malo. Nunca la carne va a decir, hey, levantémonos a orar. No, nunca. La carne lo que quiere es dormir. La carne no lo va a pellizcar y le va a decir, hey, ya son las 3, levántate a orar. Jamás, hermano. Porque la carne siempre se va a inclinar por lo malo. La carne quiere que nosotros andemos allá afuera, rebotando en el mundo, sirviendo de payasos del mundo. Pero hay algo que se llama Espíritu Santo, y ese es el que nos detiene. Ese es el que nos mantiene aquí. Y siéntase afortunado, bueno, sintámonos afortunados de que el Señor nos tiene aquí. Porque este es el mejor lugar, amén. Y eso da señales de que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Que nadie le diga lo contrario. Gloria a Dios. Algo que tenemos que tener claro, y usted puede decir, hermano, pero no estamos bajo la ley. No, no lo estamos. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero la ley nos ayuda a entender cuál es el pecado. Acuérdese que la ley fue resumida en 10 mandamientos, 613 preceptos resumidos en 10 mandamientos, 10 mandamientos resumidos en 2 mandamientos que dejó Jesucristo. ¿Cuáles son esos 2 mandamientos? Amén. Ustedes lo saben, yo no me lo sé, pero ustedes, qué bueno. Gloria a Dios. Hermanos, imagínense si usted ama a su prójimo, o si yo amo a mi prójimo, yo no le voy a robar. Yo no le voy a codiciar la esposa. Yo no lo voy a golpear, yo no lo voy a insultar. Imagínense, hermano, esos 613 preceptos están resumidos en 2 mandamientos. Cualquiera dice, yo he escuchado que dicen, facilito la tenemos, 2 mandamientos. Ay, hermanos, si amar al prójimo es lo más difícil, porque hay prójimos que no se dejan amar. No colaboran. Es difícil, hermano. Es difícil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Gloria a Dios. Y seguimos con esto, hermano. Amén. Aleluya. Entonces estamos claros, no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia. Amén. Y por gracia estamos aquí. Entonces seguimos. El verso 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice, el pecado se aprovecha de la ley para despertar en nosotros las pasiones pecaminosas. Es que cuando se nos prohíbe algo nos volvemos locos por hacerlo. Eso es lo que les decía anteriormente. Dice, yo sin la ley, dice el apóstol Pablo, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Imagínense qué interesante esto. El apóstol Pablo era ay, se me olvidó la palabra, fariseo. Un fariseo, un estudioso de la ley, alguien que la conocía. Amén. Alguien que sabía cuáles eran todos los mandamientos, alguien que los seguía todo al pie de la letra. Hermanos, era un hombre preparado. Pero cuando él era Saulo de Tarso y tiene el encuentro con Jesucristo, sus ojos le son abiertos y él se da cuenta que está muerto, porque está sin Cristo. Estaba muerto espiritualmente, aunque él seguía la ley, aunque él vivía la ley. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Porque al sus ojos ser abiertos, él dijo, estoy muerto. Pero bendito Dios que lo alcanzó así como nos alcanzó a nosotros, amén. Y ya no estamos muertos, estamos vivos en el Señor, amén. Gloria a Dios. Hay que creernos eso, hermanos. Y hay que tener algo claro. Y algo yo siempre lo voy a repetir. No importa que tropecemos, no importa que caigamos, lo importante es levantarnos y seguir caminando. Amén. Porque vienen tropiezos, vienen caídas, pero si no nos quedamos en el suelo, somos campeones, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y eso hay que tenerlo claro y hay que tenerlo en nuestro corazón y hay que atesorarlo. Porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios, siempre el Espíritu lo va a impulsar a seguir caminando. No importa cuántas veces se caiga, el Espíritu Santo lo va a levantar para que siga caminando. Amén. Hay un versículo que dice que hemos sido sellados con el espíritu de la promesa.
sellado, y un sello no se borra. Amén. Y eso hay que tenerlo claro. Y si nosotros estamos aquí es porque hemos sido sellados con ese espíritu de la promesa. Y nadie nos puede quitar eso. Amén. Ni el enemigo ni nadie. Gloria a Dios. Dice, vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 20. Decía el apóstol Pablo: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice la palabra de Dios: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y es lo que les explicaba antes. La ley nos da el conocimiento del pecado, y nadie será justificado por la ley, porque nosotros somos justificados por la sangre de Cristo. Amén. La ley solo nos revela el pecado, solo nos revela lo que es malo. Y era como les decía antes, ¿cómo nos damos cuenta que es un pecado? Hermanos, si no se nos dice que el límite es a 50, hermanos, no cuenta por falta, no cuenta por delito, porque no hay un límite. Pero si hay un límite, es un delito. Es de igual manera en la vida espiritual. Si hay algo que nos diga que no lo hagamos, es pecado. Tal vez la Biblia no especifica que diga que no fumemos, porque muchos han dicho que donde dice que no fume marihuana, pero somos templo y morada del Espíritu Santo, y si está dañando el templo del Espíritu Santo, es pecado. Amén. Aunque no esté escrito, es pecado. Gloria a Dios. Voy a leer Romanos 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. En otras palabras, hermanos, cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en nuestro cuerpo y dábamos frutos para muerte. Imagínense, hermanos, qué tremendo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Todo lo que hacíamos. Yo no sé usted, hermano, de dónde viene o de dónde el Señor lo sacó, pero yo todo lo que hacía era para muerte. Yo no hacía nada bueno, absolutamente nada bueno. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que sus miembros daban frutos para muerte. Yo no sé cuántos de ustedes daban frutos para muerte, yo sí. Pero fue tan grande la misericordia del Señor que aquí estamos. Imagínense, de miles y millones de personas el Señor nos escogió a nosotros. Nos debemos de sentir privilegiados de estar aquí en este lugar, ¿verdad? Debemos de sentirnos privilegiados porque el Señor es bueno, porque el Señor nos escogió y nos dio otra oportunidad. Amén. Tengo una pregunta aquí: ¿por qué la ley o por qué el pecado, dice, conduce a la muerte? Imaginen lo que dice el apóstol Pablo: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. El apóstol Pablo habla un poco de su experiencia sin la ley y que la prohibición de codiciar estimuló el deseo de pecar, y el pecado a su vez condujo a la muerte. ¿Por qué el pecado conduce a la muerte? Vamos a leer ahí cerquita Romanos 6:23, y ahí encontramos la respuesta de por qué el pecado conduce a la muerte, y luego vamos a llegar al punto donde ¿quiénes son los que llegan allá a ese punto? Dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que hace el pecado, hermano. El pecado nos lleva a la muerte, a una muerte espiritual. El apóstol Pablo lo vio, el apóstol Pablo lo dijo. Dice: yo me encontraba muerto cuando mis ojos fueron abiertos. ¿Cuándo se da cuenta que el apóstol Pablo que él estaba muerto? Cuando aún era Saulo, cuando se encontró con Jesucristo. Ahí fue donde el apóstol Pablo o Saulo se da cuenta que él está muerto espiritualmente, porque seguía la ley, pero la ley no lo va a salvar porque no hay justificación en la ley. Amén. Gloria a Dios. Ahora hay una pregunta aquí: ¿para quiénes la paga del pecado es muerte? Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, del versículo del 6 al 9, y ahí vamos a ir viendo para quiénes corresponde eso. Qué calor. Bueno es Dios, amén.
Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 9. Gloria a Dios. Dice la palabra: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Voy a hacer énfasis en el versículo 8. Dice: el que practica el pecado es del diablo. Entonces la paga del pecado es muerte para el que practica el pecado. Yo les quiero compartir algo, hermanos. Nosotros como cristianos no practicamos el pecado. Somos pecadores, pero no practicamos el pecado. No nos deleitamos en el pecado, no lo disfrutamos. Pecamos contra nuestra propia voluntad. Estaba diciendo el apóstol Pablo en el versículo que les leí primero: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque nosotros aborrecemos lo que Dios aborrece. Dios aborrece el pecado, nosotros aborrecemos el pecado, pero pecamos contra nuestra propia voluntad. Porque el cristiano no se deleita en el pecado. Si usted se deleita en el pecado, arrepiéntase. Amén. Gloria a Dios. Nosotros los cristianos no pecamos, y eso hay que tenerlo claro. Amén. Perdón. No practicamos el pecado. Sí pecamos, pero no practicamos el pecado. Amén. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros los cristianos, los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, no practicamos el pecado. Somos pecadores, pero no nos deleitamos en el pecado. Amén. ¿Me está entendiendo hasta aquí? ¿Seguro? Gloria a Dios, eso me gusta. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ya ve, hermano, dice: no practique el pecado. Va a pecar, pero no lo va a practicar, no lo va a hacer con deleite. No va a estar siempre en lo mismo. Amén. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Acuérdense que nosotros somos justificados por la sangre de Cristo. Cada vez que pecamos, nosotros venimos a los pies del Señor, pedimos perdón y el Señor nos perdona. Dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Así que usted se puede tropezar, se puede caer, porque recuerde que nosotros no somos perfectos. Perfecto solo Cristo. Él fue el único que caminó sin tropiezo. Amén. El Señor fue el único que caminó sin tropezarse. Nosotros no podemos hacer eso, pero hacemos la lucha, peleamos la buena batalla de la fe día a día, cada momento. Y sabemos que el Espíritu nos ayuda en ese caminar, porque si no fuera así no estuviéramos aquí, hermano. Porque de donde el Señor nos ha traído, fuera para que estuviéramos otra vez allá, o quizás en el infierno. Amén. Pero por misericordia de Dios estamos aquí, todos. Sintámonos afortunados de estar aquí, porque es lo mejor que podemos hacer, estar en la casa del Señor, adorando y alabando al Señor. Entonces siempre tengamos eso claro, hermano. Nos podemos tropezar, podemos caer, se siente feo, duele, se siente mal, uno se siente sucio, pero no hay que volver atrás, no hay que irnos, hay que venir, hay que acercarnos más al Señor, arrodillarnos, humillarnos, pedirle perdón. Siempre recuerde eso, hermano, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el Señor no nos juzga. Tal vez nosotros como seres humanos a veces señalamos, a veces juzgamos, porque somos personas y siempre vamos a fallar. Pero el único que no le va a fallar es Dios. Ese no va a fallar nunca, hermano. Y entonces hay que tener eso claro. A veces, lastimosamente, a veces cometemos, ¿verdad?, el error, tal vez de señalar o de decir algo, pero ignore eso, hermano, y ponga la mirada en el Señor, que es lo que lo va a llevar a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Recuerdes, hermano, que no hay personas que hayan sido destinadas a la perdición, excepto uno. Y vamos a leer Juan 17, versículo 12. Solo hubo una persona que fue destinada para la perdición,
Acuérdense que nosotros no somos creados para perdición, sino para alabanza, para adoración de su nombre. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Cuál escritura? Salmos 41:9. Si lo quiere leer, me acompaña a leer Salmos 41:9. Y ahí vamos a poder ver lo que dice. Salmos 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahí está, hermanos. Fue el único que estaba predestinado para perdición, el hijo de perdición. De ahí nosotros no estamos destinados para perdición. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios, no para nosotros. Y eso hay que tenerlo claro. Tenemos que estar en la misma sintonía con el Señor. Tenemos que estar en la misma sintonía con el Señor, alineados con el plan del Señor. Amén. Porque acuérdense, hermanos, que el Señor quiere. El problema es que a veces nosotros lo limitamos, nosotros lo detenemos. Pero el Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros. Grandes cosas como cambiar nuestras vidas, grandes cosas como levantarnos espiritualmente. Pero nosotros mismos somos los que le ponemos un alto. Mire qué bonito. Anda un hermano trabajando con nosotros de otra iglesia. Pues nos llevamos como que si fuéramos hermanos de aquí de la misma iglesia. También ve que somos los mismos. Y él me platicaba algo. Se me olvidó, hermano. Era algo importante, pero no se me olvidó. Bueno, gloria a Dios. Mire que le puedo pedir que oren por mí porque últimamente se me está olvidando todo, de veras. Gloria a Dios. No, después que se ría, sí se me olvidó, en serio. Sí, se me olvidó. Bueno, por lo que estaba platicando, hermanos, el infierno no fue creado para nosotros, fue creado para Satanás y sus demonios. Nosotros no podemos condenarnos nosotros mismos. Yo he escuchado gente que dice, yo no tengo perdón de Dios, yo si me muero voy para el infierno. Nosotros no podemos decir eso porque el infierno no es para nosotros. No es para nosotros. Eso es para Satanás. El cielo es para nosotros. ¿Qué dijo Jesucristo? Voy a preparar moradas. No dijo, lo voy a mandar al infierno. No, dijo, voy a preparar moradas a la casa de mi Padre. Porque el cielo es para nosotros, no el infierno. Nosotros tenemos que tener eso claro, hermanos, y tenemos que creerle al Señor las promesas. Por eso la importancia, por eso les decíamos y los instábamos, hermanos, la importancia de conocer un poquito más de las Escrituras. Porque conocerlo todo no se puede, pero un poquito más. El ir agarrando conocimiento, eso va aumentando nuestra fe porque vamos conociendo realmente lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. Tratemos, hermanos, de prepararnos un poquito más, de dedicar un poquito de tiempo al estudio. Créanos que es bueno. Ahí vamos aprendiendo, nos vamos dando cuenta lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Gloria a Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 13. Preparémonos, iglesia, preparémonos porque Cristo viene y qué mejor que tengamos, hermanos, la certeza y la seguridad de que al venir nuestro Señor nosotros volamos con Él, amén, a las nubes. Y si nos toca morir, saber que vamos a ir a descansar, a esperar, amén, que el Señor venga y que resucitemos, amén. Hay que tener esa convicción, esa seguridad. Dice la palabra de Dios, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está, hermano. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad? Las Escrituras, lo que el Señor decía el hermano Daniel, el Espíritu Santo escribió la Biblia. Y digo yo, es cierto, porque es que el Espíritu Santo moraba en esos varones que le escribieron. El Espíritu Santo que le escribió. Y qué bonito, la palabra de verdad dice. Y el evangelio de vuestra salvación.
Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Habiendo creído en el Señor. Dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Imagínense qué bonito. Tenemos que creer. Entonces, cuando creemos en nuestro corazón y cuando lo confesamos, hermanos, nosotros ya no practicamos el pecado. Nosotros dejamos de hacer nuestra voluntad y empezamos a hacer la voluntad de Dios. Y les repito, vamos a caer, vamos a tropezar, pero con el Señor nos volvemos a levantar y seguimos caminando, porque no nos podemos quedar ahí, tampoco podemos volver atrás. Porque hay un versículo que me gusta, hermano, está un poquito fuerte, pero lo vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén para que lo leamos juntos. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Dice la palabra de Dios: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué pasa con aquellos que vuelven atrás y que se pierden? Nunca fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nunca tuvieron el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué está diciendo este verso aquí? Que se sentaban en las bancas, lloraban, levantaban sus manos, pero no fueron cristianos. Nunca tuvieron al Espíritu Santo en su corazón. Eso es lo que está diciendo esa palabra. Nunca realmente creyeron en su corazón. Porque dice: si creyeres con el corazón para justicia y confesares con la boca para salvación, serás sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pero esos que se fueron afuera y se perdieron, vinieron y nunca conocieron al Dios verdadero. Y usted y yo tenemos la oportunidad. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes lo tiene, porque está aquí. Amén. Usted tiene que creérselo. Créaselo que usted tiene el Espíritu Santo de Dios con usted, que el Espíritu Santo es el que lo dirige, el que lo guía. Este versículo es fuerte, hermanos, esa palabra. Pero todos los que estamos aquí tenemos que tener esa convicción de que yo creí en mi corazón, que fue levantado de entre los muertos y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Amén. Porque yo puedo creer, pero no es suficiente que yo no puedo creer por usted. Usted tiene que creer por usted mismo. Amén. Pues creámosle al Señor, amén. Creamos la palabra. A veces nos preguntamos por qué aquella persona que se fue, algo le pasó afuera, murió, tal vez se fue sin Cristo, porque nunca conoció al Dios verdadero. Pero nosotros sí, amén. Y sigámonos afirmando, sigámonos llenando del Señor, sigamos buscando esa llenura. Porque cada vez que escudriñamos las Escrituras, cada vez que venimos a la casa y adoramos al Señor, nos estamos llenando del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de la promesa? 5, 6, 7. No me convencen, pero bueno. No me convencen a mí, no, hombre. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de la promesa? Ahora sí, estamos en la misma página. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, dice la palabra: creer con el corazón para justicia y confesar con la boca para salvación. Entonces, en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y dejamos de vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque ya no lo vamos a practicar. Porque ahora vamos a tener que decirle a nuestra propia carne, a nuestra propia voluntad: no. Y ahora empezamos a pelear con nuestra carne. Amén. Con nuestra propia voluntad. Jesucristo en el Getsemaní renunció a su voluntad. Dijo: Padre, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Es lo que tenemos que decirle al Señor. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Porque a veces, aunque se vengan cosas difíciles, cosas duras, y a veces nos escondemos atrás de eso. Es que el enemigo aquello,
es que el enemigo aquello. No, hermano. Nosotros tenemos que decir no a nuestra propia voluntad. Porque nosotros somos responsables de no hacerlo. ¿Es válido tropezarse? Sí. ¿Es válido caerse? Claro. Claro. Al rey David le pasó. Salomón, ¿cuántas cosas no hizo? Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia. Pedro lo negó 3 veces. Imagínense, hermano, y si empezamos a nombrar, no terminamos. Pero son hombres de Dios que aquí están. Es lo que estudiamos nosotros, la palabra que se le fue dada a ellos. Amén. Hombres guerreros de Dios. Y nosotros lo que nos queda es lo mismo. Renunciar a nuestra voluntad y empezar a caminar y pelear. Pelear esa buena batalla de la fe. Porque no queda de otra, es que no tenemos otra opción. Voy a repetir esto otra vez. La pastora Petty una vez dijo, esto es como el narcotráfico. Se sale y se muere. Literalmente es así. Es la verdad. El que se sale de este camino se muere, hermano. Se muere y es una muerte eterna. Imagínense en el infierno y tantas cosas. Porque no conocemos lo que pueda pasar saliendo de esta puerta. Nadie sabe. Mientras que si vamos con el Señor y vamos agarrados del Señor, que se venga lo que se venga, hasta dormimos tranquilos aunque estén cayendo los palos ahí de la parte de la casa. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Entonces, hermanos, creamos siempre, estemos seguros de que hemos creído con el corazón, de que hemos confesado a nuestro Señor. Amén. Estemos seguros siempre de que donde sea que andemos, hablemos. Dice la palabra de Dios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? ¿Cuál es ese cuerpo? Cuerpo de Cristo, amén. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Por eso nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, porque fuimos bautizados por el Espíritu. Y aquí estamos, en el cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Aquí hay manos, aquí hay dedos, aquí hay pies, aquí hay bocas, aquí hay de todo. Somos un cuerpo, amén. Amén, iglesia. Créaselo. Como que solo yo me la estoy creyendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Para qué se ríe, hermano? También, porque no podemos estar muy serios. Vamos a leer Romanos 7, ahí mismo donde estábamos. 10. Dice la palabra, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Imagínense, hermano. El apóstol Pablo codiciaba. Y dice el mismo mandamiento, porque él seguía los mandamientos y él dijo, no, yo aquí estoy bien. Aquí voy bien, yo voy respetando los mandamientos. Y se dio cuenta que le salió para muerte. Pensando que él estaba bien en los mandamientos, le resultó al revés. Cuando tuvo el encuentro con Jesucristo, cuando tuvo el encuentro con nuestro Señor. Es como cuando nosotros tenemos el encuentro con nuestro Señor. Traemos muchas leyes que pensamos que ahí estamos bien, pero nos resulta para muerte. Pero el Señor nos quita eso, amén. Nos quita eso y nos hace ver cómo realmente son las cosas. Dice el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Imagínense, hermano, qué clara es la palabra. Dice, para mostrarse el pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, porque los mandamientos son buenos, la ley es buena, porque nos dice lo que es malo, y dice él que produjo en él la muerte. Amén. Eso es lo que hace la palabra, hermanos. La ley nos abre los ojos, nos aclara y nos dice, oh, esto está mal. Pues tenemos que tomar, tenemos que aprender y tenemos que entender que todo lo que tiene algo escrito, una ley, un precepto, hermanos, es pecado. Si en la palabra está, es pecado.
Y eso es lo bueno de la ley, que la ley es la que nos dice, no lo hagas, es pecado. Pero al mismo tiempo tampoco somos justificados por la ley. Y eso hay que tenerlo claro, somos justificados por la sangre de Cristo, amén. Y voy a leer por último el 15 otra vez. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y el tema es, ¿qué estoy haciendo? Preguntémonos y analicemos qué estoy haciendo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Recuerde que el Señor aborrece el pecado. Nosotros tenemos que aborrecer el pecado, porque somos hijos de Dios, amén, limpiados con la sangre de Cristo. Entonces veamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo que la carne quiere o estoy haciendo lo que el Señor quiere? De analizar, hermanos, y de ponernos a pensar. Ser diferentes, cambiar. Que nos ayude, que la palabra pueda servir para que eso cambie en nosotros, de que ya no sigamos practicando el pecado. Amén. De que hay un cambio en nosotros, porque la palabra es la que va a cambiar. Yo le puedo decir a usted miles de cosas, pero eso no va a funcionar. Lo que sí va a funcionar es la palabra. La palabra es lo único que va a funcionar. Yo lo puedo mandar al infierno, porque a veces es lo que hacemos, mandar a la gente al infierno. Y al final de cuentas no voy a ayudarle en nada. No lo voy a destruir, pero la palabra sí va a hacer algo en usted, va a trabajar en usted, amén. Póngase sobre sus pies.